Bienvenidos a Charlando con Giuseppe, un podcast presentado por Claudia Rodríguez de Arce. Y Sergio Martín. Olé. Los cuatro. Olé. El tema que nos concierne hoy es las ciudades planas y por qué no son tan buenas como pensamos. Exacto. Y esto tiene que explicarse porque muy gracioso como título, pero tiene un sentido. Y queríamos decir que las ciudades planas son muy aburridas. Vaya forma de empezar un podcast. Son muy aburridas, no tienen ningún tipo de dimensión, son muy monótonas. ¿Qué ocurre con esto? Que nosotros esto lo vemos muy reflejado, súper reflejado en nuestro día a día. Hombre, proyectando todo el tiempo. Vaya metáfora de mierda. Sí. A ver, esto se nos ocurrió en Oporto cuando estábamos de vacaciones. Porque hay muchas cuestas. Y claro, y nos quejábamos todo el día de las cuestas. En parte por el calor, era verano y había una ola de calor. Pero pues nos quejábamos mucho de cuánta cuesta hay en Oporto. Pero luego pensamos y decimos, pero qué aburrido si no hubiese cuestas. Los pueblos sin cuestas son muy cómodos. Pueblos, ciudades, Claro. lo que sea, son muy cómodos, pero son súper aburridos. No hay ningún tipo de dimensión. No. Entonces has puesto el ejemplo este con lo de París, que París creemos, yo estuve ahí hace muchos años, no me acuerdo. No. Se ve como una ciudad súper plana, es muy bonita, pero quedaría mucho mejor con cuestas. Claro, yo lo que he visto de París es, o sea, no está en París, pero yo lo que he visto todo de planos aéreos, está súper bonitos, con el río. Pues lo ves y es todo muy plano. O sea, calles muy cuadradas, todo muy estructurado, muy bien, así muy recto, no sé qué. Pero, ¿para qué? Queda más bello ¿Para qué? con cuestas. Claro. ¿Qué pasa? Que eso es muy aburrido. Mm. Y eso nosotros lo hemos relacionado. ¡Oh! No puede ser, qué susto me ha dado. Que lo hemos relacionado con qué? Pues con nuestras vidas, como hacemos con absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Que lo hemos relacionado sobre todo con nuestros años de educación. Claro. Con... ¿qué tenía? Era lo de... El estrés versus el estrés. aburrimiento. Esto, cuidado. Es que Claudio y yo, sobre todo en los últimos años de, yo creo, bachillerato, hemos tenido cosas muy distintas que tienen relación de alguna forma. Y es que yo he tenido o sea, para mí bachillerato ha sido muy aburrido. Estresante ha tenido muchos momentos. Pero sobre todo destaca lo mucho que me ha aburrido. Sobre todo porque yo no llegué a entrar en artes. Quería cambiarme para primer bachillerato, pero ya era muy tarde, sobre todo por la pandemia. Y no pude. Por lo cual, pues tuve que pasar primero de bachillerato en ciencias y luego intenté cambiarme en segundo. Tampoco se pudo. Y seguí en ciencias. Y Claudia, pues tuvo la experiencia bachillerato de artes. Una experiencia maravillosa, Sí. preciosa. No tengo ningún comentario malo que hacer al respecto. Es todo mentira. Yo en mi caso, a ver, es que yo he tenido una experiencia muy confusa con bachillerato. ¿Por qué? Porque lo intento mirar con perspectiva y digo, a ver, no era para tanto, ¿vale? Literalmente hacer bachillerato de artes es como hacer cualquier otro bachillerato. Tienes que hacer tus trabajos, tienes que estudiar, pues lo de toda la vida, ¿no? Porque te acabas estresando porque tienes muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que a mí se me ha añadido un plus que ha sido que he tenido como un nivel de autoexigencia como en ciertas asignaturas que yo no he podido alcanzar, ¿no? Como la excelencia que quería y me frustraba y acababa no haciendo nada y me estresaba aún más. Sí que es un ciclo... Es una cosa que yo no consigo entender cómo ha funcionado así, cómo ha salido así, pero pues la vida. Pues sí. ¿No? Pero claro, pues vamos a hablar de esto y de cuáles son las consecuencias de, de pues vivir como ese día a día, desde puntos claro, muy bastante contrarios, ¿no? distantes. El poco estrés a el mucho estrés. Y esto todo lo relacionamos con disociar, que es algo que mencionamos al final del anterior capítulo. Sí. Y ya para acabar, cuando empezamos a hablar un poco de competitividad, que también lo vamos a tratar mucho en este capítulo, o lo vamos a intentar sin que se alargue mucho.
Y es que estos dos extremos nos han llevado a lo mismo, a disociar muchísimo y a no estar presentes en muchas situaciones, ya no dentro solo de las clases, sino fuera. Eso se ha llevado a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana y a situaciones externas. ¿Quieres empezar a contar cómo disocias? A ver, es que yo en mi caso... quiero hacer un pequeño paréntesis al recalcar que va a ser que es genial como el anterior capítulo ha sido como tan denso y este va a ser nosotros literalmente contando nuestra vida. Sí. Cierro paréntesis. Pues... a ver, yo en mi caso, por ejemplo, es que yo sobre todo en segundo bachillerato, primero no fue tanto así, pero segundo me pasó mucho que yo el estrés me lleva a tener migrañas, a encontrarme muy mal físicamente y a crear ambientes hostiles pues con la gente, en plan que dejo de escribir a la gente o en mi casa hay pues peores ambientes o lo que sea, no pues porque me encuentro mal y yo no sé qué hacer con mi vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que la situación es que yo creo que lo que tomé un poco como vía de escape fue disociar. ¿Qué hacía yo para disociar? Que bueno, para nosotros disociar es como simplemente no estar nada presente, vivir literalmente en otra realidad. Sin enterarse de nada de lo que pasa, de estar igual 2 horas con un grupo de amigos y a las 2 horas de repente te paras a pensar y dices, es que no sé qué acaba de pasar en estas 2 horas. No me he enterado de nada, no he estado presente, estoy en piloto automático. Iba a decir eso, justo. Es que es eso, es que disociar es eso, es estar en un piloto automático constante, que luego igual en tu casa estás en la cama a punto de dormirte, el momento justo de replantearte toda tu vida, por algún motivo. Y dices, es que no sé qué ha pasado en los últimos 2 meses igual. Ya no son 2 horas, que igual son 2 meses, y luego pasa más, que más, un año, que más. Un año. Claro, y no lo tratas y dices, pues es que lleva 2 años de mi vida que no sé qué ha ocurrido. No, literal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, algo que hacía mucho para disociar ha sido estar mucho como en... Esto va a sonar... No me sale la palabra. En plan, que me centraba mucho como en el pasado o en el futuro. Sí. Que literalmente no estaba presente. Estaba todo el rato de súper nostálgica de, ay, porque te acuerdas el verano pasado, porque cuando esto y este curso y qué guay fue hacer esto, o centrándome todo el rato, por ejemplo, en el verano, claro. que llevo todo el curso de qué ganas acabar, qué ganas pasar a la uni, qué ganas no sé qué ganas hacer este viaje, y este verano, por ejemplo, ha pasado que hemos terminado el curso, que está, que como que mentalmente yo pensaba que estaba muchísimo mejor y nos fuimos de viaje a Porto a principios de verano y a Cullera, que esto lo hablamos nosotros dos en Cullera, que nos fuimos en junio, era principios de verano. Sí, eso, finales. Y tuvimos una conversación de, literalmente llevamos 5 días en la playa y todavía siento como si estuviese en el curso y tuviese cosas que hacer. Sí, que no terminas de desconectar del todo. Claro. De lo que ha ocurrido en el curso. Claro, porque llevas además como tanto tiempo esperando una cosa para disociar de lo que estabas pasando, que al final es que cuando llega... Sí, no sabes qué tampoco sabes qué está pasando. Es que es eso, es que... Porque además nunca cumple las expectativas que tú llevas tanto tiempo poniéndote para... Porque la cosa es que para disociar con el futuro es como marcarte metas muy a largo plazo o cosas, planes muy a largo plazo y solo pensar en eso constantemente. ¿Qué pasa? Llegas a crear tal expectativa porque no paras de hablar de eso, porque no quieres estar en el momento en el que estás, que cuando llega no tiene... O sea, no parece lo que creías que iba a llegar y sigues disociando. Claro. Es que es literalmente un círculo vicioso del que es muy chungo salir, que yo creo que llevo el último mes muy presente. Sí, yo últimamente también. Pero estoy mejor. En plan, hombre, considerablemente como estábamos en el curso, yo creo que sí. Sí, a principios de verano. En plan,
La Sí, situación es distinta. Lo que pasa es, porque además ahora ya hemos reconocido bien lo eso. importante es reconocerlo. Porque Sí, si te lo guardas y no lo hablas con nadie, yo es que llevaba todo el es que curso en no... plan, ay, el verano, el verano, el verano. Y era como, pero no, es como algo que no llegas a procesar, que estás disociando o que no estás presente. Y, y llegar a esa conclusión es como algo chungo. Parece una tontería, ¿no? Pero Si me es algo dices chungo. disociar, disocia todo el mundo. Por, O nadie le gusta el curso. Sí, claro. pero hay gente que llega a extremos que dice, "Uf", y luego les dura. O sea, Y además esto yo creo que es algo como muy común en gente de nuestra edad, sobre mm, todo cuando está estudiando, porque hay una presión chunguísima sobre los estudiantes, y yo sé mucha gente que lo ha pasado muy mal mm, durante el curso, que, que al final cada uno tiene como su vía de escape, más sana o menos sana. Pero es verdad que yo creo que lo de disociar es algo bastante común y que la gente no se da cuenta de sí, que lo que están haciendo es disociar y que no están nada presentes en lo que están viviendo. Que sí. parece una tontería, pero luego Sí, pero claro, no lo es. Luego luego es algo afecta muy negativamente. literal. Porque igual dices, bueno, sí, no está presente igual sobre esta quedada con mis amigos. Mm. Sí, pero es que igual ya no es una quedada. Igual luego son todas. Y además que luego la relación que tienes con la gente, Sí, porque tú estás como un zombie. literalmente. Igual no respondes tan rápido o como te gustaría de verdad. Y respondes por responder. Y Mm. sigues conversaciones por seguirlas. Y no aportas nada a nadie, ni te aportas a ti nada, ni llegas a aprender nada, ni recoges, o sea, no absorbes nada de ningún tipo de Es que conversación. luego para ti mismo eso es horrible a nivel de Mm, crecimiento personal, porque no, es como que durante ese tiempo, es lo que tú dices, que no absorbes nada. mm, O sea, es como si literalmente no estuvieses, ¿no? claro. Pero bueno, esto por no alargarnos mucho Mm, más. em, Aparte de que creemos que es algo que es problemático y se ve sí, mucho ahora en la gente joven. sí, yo creo que se desvaloriza mucho. Sí, Sobre todo yo creo por no padres, sino en general por todo el mundo y adultos por o... nosotros mismos también, Claro, porque no lo ves como un problema ah, real. ¿Sabes? Que no es de esto que digas, estás súper diagnosticado, estás mal, que no te puedes levantar de la ah, cama. Y cuando no estás así, es como dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pues te puedes levantar y ir a hacer tus cosas y piloto automático y que pase lo y que ya tenga que está, ¿no? pasar. Sí. Y dices, pues lo dejo a algún día, estaré mejor. Ese es el Claro, pero es problema, que eso no va claro, así. no va a pasar. Es que si no tomas Tiene que acción, haber un trabajo para que tú claro, llegues a eso. y eso puede ser, bueno, ojalá todos pudiéramos tener acceso a psicólogos. Desgraciadamente No es no es así. tan fácil y la sanidad pública en cuanto a salud mental está bastante mal. Mm, Pero bueno, ya no psicólogos, pues hablar con amigos, o sea, cosas más cercanas, hablar con tus padres, hablar con amigos, con ahí está. familiares, X. Hay formas de tratarlo y ojalá todos podamos llegar algún día a no Menuda estar tan terapia malitos de la estamos cabeza. montando. Sí, Bueno, sí, y luego además, yo creo que también algo de esto que te lleva a disociar muchísimo es lo que estuvimos hablando de lo de la presión que se ejerce sobre la gente joven, sobre, sobre los artistas, ahí como vamos a nos hacia centrarnos. nosotros mismos, es sobre lo que más nos vamos a centrar. Sí, Pero es verdad que sobre la gente joven hacer muchas cosas. sí, Ahora nosotros nos vamos a centrar y lo que en lo conocemos, que conocemos. porque todos somos artistas jóvenes. ¡Cha! ¡Hala! ¡Qué bien! Bueno, ¿por dónde lo cogemos? A ver. Es que yo creo que sí que decimos en general en jóvenes porque, pues bueno, se tiene muchas expectativas, bueno, no, obviamente estamos generalizando mucho, pero se tiene muchas expectativas en la gente joven de hacer muchas cosas, porque si no luego como que se te pasa el momento de el Sí, pic de tu vida, como que la adolescencia y sí. el adulto joven es el pic de tu vida y cuando pases eso, Mm. Jordan, ya no hay más, se acabó tu carrera, Se acabó, no, estás no puedes acabado. hacer nada. ¿Y qué pasa con los artistas? Pues que muchos artistas como Los muy, más claro, exitosos muy que célebres, solemos conocer. pues hicieron cosas muy jóvenes y claro, empezaron sus carreras pues igual
a los 19, 18, 17, muchos cantantes empezaron muy jóvenes. ¿Y qué pasa? Que se tiene esas expectativas de que el artista joven es el único que triunfa y es el único que puede hacer cosas, y cuando ya se te pasan esos años, ya no te puedes poner a hacer Esto nada. estamos hablando si te estás poniendo tú unas expectativas Claro, de querer triunfar, entre muchas claro, comillas, claro, de esa igual eres forma. una persona que dice, yo estoy tranquila, que es lo ideal, Claro, es lo ideal. No quiero destacar muchísimo, yo quiero hacer mis pero ya cosas, no quiero solo estar que no quieras destacar, sino que no te centres sí, solo en en tu obra de esa forma, nada, ¿sabes? Que puedes simplemente querer crear por el para gusto de ti crear. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos el problemita de decir, ay, pues yo quiero que se conozca lo que claro, voy a hacer y quiero formar parte de algo, claro, expectativas ¿no? propias de, mira qué bien le ha ido a esta persona haciendo cosas joven, mira qué bien le ha salido todo en la vida, y yo quiero eso, porque se les muestra una imagen súper pues idealizada de decir, mira, este director de cine que hizo una película a los 19 y ya ha ganado 4 Oscars a los 22. Sí, que es como... Pero al final además eso es algo como que nos Autoimponemos, autoimponemos, sí. ay, madre mía, autoimponemos nosotros muchísimo. Porque realmente, o sea, es como que sí que hay una presión muy fuerte sobre la juventud por hacerlo todo muy rápido y muy bien, Mm. cosa que es muy difícil de hacer sin tener ningún tipo de Claro, experiencia, ahí está la ¿no? cosa. Muchas veces la experiencia, porque dices, guau, sí, que un artista joven haga una cosa, una obra gigante, pero muchas veces es que no tienes los medios, no has vivido Literalmente. suficiente para crear una obra que sea trascendente y que pueda, pues, como que la gente conecte con esa obra, gente de todas las edades, porque no has vivido tanto y no hay ningún problema en no vivir tanto, no hay que Claro, ir tan deprisa. es que es algo chungo y además creo que al final te acaba frenando. Mm, Porque todo eso a lo que te lleva es a lo que también empezamos a hablar en el otro podcast, que es los problemas que te causa a ti mismo en cuanto a competitividad, ¿no? Con el resto de gente y que al final te genera unos bloqueos muy tochos. sí, Porque yo cuando estoy en plan, no estoy haciendo nada del palo que llevo una semana sin pintar, digo, hostia, llevo una semana sin pintar. Y en vez de tomármelo como algo de un descanso, sí, te me tomas lo tomo como, como un que poco productiva estoy siendo. Esto a la larga me va a afectar mucho para no llegar a conseguir como este fin mm, claro, al que yo, el cual yo quiero alcanzar. sí. A mí lo que me pasa es que, pues, yo normalmente, mm, cuando mejor escribo algo, es cuando me viene a la cabeza tal cual, o Mm, cuando no estoy pensando mucho, porque es una técnica que se usa mucho para mejorar la creatividad y es no pensar en nada y te da pasos por el campo, estar como en un ambiente relajado. No me acuerdo quién lo decía, que las mejores ideas vienen de no hacer nada. sí, Porque luego cuando igual tienes una idea y te fuerzas a decir, bueno, pero vamos, ya vamos a mejorarla o no sé qué, y no te sale nada porque estás bloqueado, porque te estás forzando a crear algo en un momento que igual no estás para crear nada, que es un problema porque desgraciadamente hay que crear cosas para tener trabajo. sí, Y ya lo dijimos en un capítulo anterior que pues, hay que sobrevivir en el capitalismo. viva. Mm, pero muchas veces se toma de una forma muy tóxica y cuando te fuerzas a crear y estás muy ansioso por decir, es que tengo que crear algo ahora porque luego no voy a tener ese tiempo o luego voy a tener que estar muy centrado en otras cosas, no sale lo mismo que si dedicas tu tiempo a mejorar tu creatividad o a dedicar tiempo a desarrollarte como persona. Totalmente. Nada más que añadir, la verdad, totalmente. Punto. No, pero sí, en plan, es que no es por ser repetitivo, ¿no? Pero al final es que todo esto te lleva a lo mismo. En plan, son como distintas
formas en las que te llega una presión. Al final lo único que te causa es estar bloqueado y no poder hacer, al menos con la misma calidad, Claro. lo que podrías estar haciendo. Sí. Entonces, huevo. Esto, por ejemplo, hablando de lo de los bachilleratos, la monotonía, de todas estas cosas, yo es algo que he vivido muchísimo, sobre todo en segundo de bachillerato. Porque, bueno, a ver, hay que hacer un pequeño disclaimer aquí. Yo me aburro muy rápido de todo. También. Muy Esto rápido. lo estuvimos hablando el otro día. Me cuesta mantener una rutina muchísimo. Claro, ¿qué ocurre cuando llegas al instituto, a la universidad, lo que sea, al trabajo? En plan convencional, me refiero, ¿no? Pues que tú tienes que llevar una rutina, porque si no, se te desmorona todo. Sí. Tú te tienes que levantar por la mañana, ir todos los días a un sitio, luego volver y luego continuar con una rutina que te montes tú para que no se te desmorone como todo el chiringuito este que te han montado para que tú pues seas como productivo, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasa? Que aquí estos dos señoritos, las dos chicas guapas, se aburren mucho de todo. Sí, pero yo creo que es un problema Y- general de nuestra generación. Sí, Porque hay mucha información que tenemos al alcance tal sobre... Sí, que como que hay mucha información sí, que nos de todos los llega por medios. todas partes. Porque tienes internet, tienes Google, tienes muchos buscadores, tienes redes sociales que te están bombardeando todo el tiempo con cosas nuevas. Y es que eso es terrible para la mente porque no te puedes concentrar en una actividad durante una hora. Es que es una hora, o incluso digo media hora. Es que se Sí. puede bajar mucho. Porque es que estamos constantemente haciendo el multitasking. El multitasking es terrible. Porque te deja los periodos de atención, te los baja muchísimo. Eso es verdad, y yo eso es algo que veo mucho, pero que hago muchísimo Ya. también. Yo me estoy viendo como una disertación en vídeo de 2 horas y la tengo puesta, y en vez de estar atendiendo a eso, me estoy dedicando a atender a eso y a ir haciendo cosas, pues, yo de mi vida, Sí. en plan, a pintar, a escribir a alguien, a recoger, lo que sea. Pero Claro. porque... Sí, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de mantener nuestra atención En a una una sola cosa. actividad. Y esto también se relaciona un poco con disociar, porque si estás disociado, te mueves por muchos Muchas... ámbitos. Sí, Yo es que no sé estudiar, ¿eh? No, yo tampoco. yo sé memorizar. Y Yo me no. cuesta. Yo memorizar, no, yo sé estudiar, al revés me pasa. Pues yo estudiar no sé. Yo cuando me paraba a estudiar Historia de España, si me pongo yo de decir, vale, me voy a quedar en mi habitación, esto ya cuidado con quedarme en mi habitación con mi papelito, leérmelo, interiorizarlo. Es que no puedo, a los 5 minutos estoy. Ay, pero voy a hacer un descanso, me voy a parar, voy a tocar un poco el piano, 2 segundos, me voy a ir al salón a decirle hola a mi padre, voy a ir a la cocina a coger un vaso de agua, voy a volver, voy a pararme otros 5 minutos y lo voy a volver a hacer otra vez. Porque estoy disociando y no puedo concentrarme en Y nada. además que no te enteras de lo que está pasando. Entonces, Claro, es como es que no imposible. interiorizas nada, por eso no Es puedo imposible. estudiar. A mí eso me pasa mucho también. A mí eso me pasa cuando intento memorizar porque soy incapaz de memorizar. En plan, no tengo la capacidad yo de concentrarme para estar memorizando algo. Cuando estoy en plan, voy a aprender a hacer algo, sí me puedo tirar mucho más tiempo. Pero mucho más tiempo. Es como cuando me pongo a pintar, que igual si digo, venga, todos los días voy a pintar, voy a dedicar 10 minutos a pintar. Y digo, no tengo nada que hacer, voy a pintar. Si no es mi momento para que me vea yo para sentarme y dedicarle media hora a hacer bocetos, no voy a ser capaz de hacerlo, pero luego igual me da el venazo y me tiro 5 horas haciendo un cuadro seguidas, sin hacer nada más, pero sin música, sin ver nada, 5 horas sentada sin hablar con nadie. Entonces digo,
Bueno, es que yo no entiendo eso. En Ya, plan, sí, los vaivenes de... sí, Igual, a mí me pasó ayer que fui a la casa de mi abuela, vi un huerto, vi un tomate y me dio una idea para X. Me puse a escribir en las notas del móvil. Luego llegué a mi casa, me puse a pasar al ordenador y a escribir más en el ordenador. Y como, y me pasó una el vez, oh, tomate. esto es muy fuerte, ¿eh? Ya, el tomate, bueno, X. Me pasa como qué cosa. Eh, una vez tuve una idea, estaba viendo una serie, me vino una idea que no tenía mucho que ver con la serie y me puse a escribir en el ordenador. Quité la serie, me puse así, con la almohada así, Pico, en pico. el ordenador, en la cama, y acabé, lo acabé de acabar y porque era un corto. No me gusta nada, pero ahora, es que bueno, eso es para otro capítulo. Acabé y habían pasado 2 horas. Y era la hora de cenar. Y yo, Es que cuando ¿cuándo ha eso pasado? pasa, es que Pero entras en un súper, trance. claro, pero estaba súper en shock de decir, ¿cuándo han pasado 2 horas? Porque igual No, empecé a las literal. 6 y luego eran las 8:30. Sí, Y sí, sí. dije, no he escrito tanto. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué llego aquí en 2 horas y media? Sí, no, pero eso es verdad. Eso a mí me pasa, pero cuando pinto es lo que decía antes, de que, digo, en plan, como una vez al mes, Hmm, me pasa bastante poco menos de lo que me gustaría, porque tengo poca costumbre de dedicar mi tiempo a esto, ¿no? Pero es lo que tú dices, que de repente dices, ay, voy a empezar un cuadro. Y igual me tiro 3 horas seguidas pintando hmm, y estoy pintando, mando algún mensaje a alguien de por medio, ¿sabes? Y sí, luego de repente digo, han pasado 3 horas. claro, ¿cuándo? ¿Cuándo ha pasado tanto tiempo? ¿Sabes a veces yo cuando me doy cuenta de que ha pasado tanto tiempo? Esto es una gilipollez, pero bueno, yo lo cuento igual. Cuando sé que estoy pintando y me pongo música, cuando veo que se vuelven a empezar mis playlists, que son de 3 horas. Claro, Porque digo, esta canción ya había sonado. claro. Y Y de, desconectas de y de momento. repente es como que mi cabeza hace un clic ahí y digo, hostia. Pero es una cosa que se me ocurrió ahora. Que se trata de la peli esta de Soul, la de Pixar. Qué bonita. Sí. Que es el concepto de la zona, como el Mm, trance en el que entran, ya no solo artistas, todo el mundo. todo el mundo. Cuando estás en una actividad y estás full in, de estar mucho tiempo concentrado, de desconectar tanto de tu alrededor, que pasa el tiempo súper rápido y no Mm, te das cuenta. Ver esa peli porque es muy bien. Está muy bien y explica muy bien lo que decimos nosotros sí. aquí. Y otros temas que hemos dicho también de los bloqueos. También se trata muy bien en esa película. Así que apuntaos. Chance. Sí. Oye. Y bueno, ya relacionando un poco más y volviendo a lo de la presión del artista joven, queríamos hablar ya no solo de bachillerato, sino de una Tela. experiencia común que hemos tenido todos, que ha sido el colegio y la Mm, ESO. vamos a empezar por ahí. Sí. El caso es que, y lo vamos a relacionar con las artes, porque ya sabéis que este podcast Pues pues, como se todo. centra un poco en esto, Pero esto, a pero se ver, aplica, esta parte sí es especialmente para la gente que se sí, dedica a pero las podéis artes. extrapolarlo yo creo que a otras situaciones. Sí. Aquí cada uno que interprete lo que quiera. Bueno, lo que queríamos decir es que en el colegio y en la ESO no hay muchas oportunidades para los niños para desarrollarse en las artes ni descubrir cómo en verdad es trabajar en las artes. Y es tan fuerte esto. Es que es... Mirad, yo os voy a contar una cosa. Yo, perdón, me está dando los Bueno, sonidos. Que yo he tenido mucha suerte porque en el cole desde pequeña, pues yo tuve un profesor que le gustaba mucho el arte. Y yo sabía desde pequeña que iba a hacer algo relacionado con artes. Pero es verdad que el enfoque que le dan a las artes en la primaria y en la ESO es una porquería. Y malísimo. la gente dirá, ay, pero ¿qué van a hacerle a un niño de primaria? ¿Le van a poner a hacer cosas de bellas artes? Pues no, María Jesús. Pero te voy a contar una cosa. Igual, Pero no a todas las María Jesús que escuchen esto. No va dirigido a Fátima. no es ningún ataque personal No, para ninguna María Jesús, ¿vale? Eh, aquí pasa una cosa. Y es que
Perdón por los es. Mi padre me ha dicho también que no diga tanto del palo. Sí. Lo siento. Yo creo que no lo has dicho mucho. No lo he escuchado. Yo he intentado no Yo me estoy decirlo. centrando mucho en los es, Ya, pero bueno, pero bueno. poco a poco. Es que es algo que hacemos en nuestras conversaciones de día a día. En Sí, plan, no, va a ser algo muy difícil que quitemos. Pero bueno, volviendo al tema. Que las situaciones que en el colegio no se le dan, por ejemplo, tanta importancia a las asignaturas como son. Y esto se puede ver también en una asignatura que es tan obvia como educación física, que yo no soy fan de esa asignatura, pero ahí está. No se da la importancia que se le tendría que dar a asignaturas como son música o como son pues plástica, audiovisuales, lo que sea, de esto que se dan a eso. Parece una asignatura siempre de tiempo libre. Claro, de decir, ay, qué bien, llega plástica, vamos Claro. a no hacer nada Y durante 55 minutos. literal, y el hecho es que la vena esta artística le puede venir a una persona literalmente cuando tiene 2 años, que tiene 15, que es que tiene 26. Sí, o 40. Cuando Sí, sea, te puede como si venir en tienes cualquier 50 punto. años y dices tú, ay, pues quiero ahora ser pintor, ¿sabes? Sí, no. Porque al final son profesiones, ¿no? Y son puntos de vista que yo creo que te tienen que introducir un poquito a ellos. ¿Y qué Sí. ocurre cuando esto no se hace desde que eres pequeño? Que no le vas a tener el mismo aprecio. Y las artes, como puede ser la actividad física, es algo a lo que se le da bastante poca importancia. Es como que es algo que todo el mundo sabe que está ahí, Claro. que está bien, Sí, pero que dices, sí, pero no tiene el protagonismo. historia del arte, ¿para qué vas a saber tú nada de historia del arte teniendo literatura en lengua, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que van muy de la mano. Al final la literatura Sí, es otro campo artístico y no se le da la misma importancia como igual se le da al diseño, ¿sabes? O Sí, al que cine o lo que sea, y son hay cosas que estamos muy consumiendo todo el cine. día. Ahora voy a hablar del cine. Es verdad que es que hay mucha falta de conocimiento en cuanto a lo que en verdad, para lo que en verdad sirve el arte y la función que tiene en la sociedad, porque luego están los estereotipos de, ay, vas a ser artista, vas a ir debajo de un puente, o vas a trabajar en McDonald's. Y bien orgulloso. Y bien orgullosos. Pero claro, eso es porque no se visualiza el arte como algo que de verdad pueda Algo tener profesional. una utilidad. Claro, no es no se ve como una profesión, se ve como un pues hobby. yo llego a clase de plástica, te hago un dibujo, te lo copio de la página anterior y ya está. Hay mucho desconocimiento. Aparte que luego es como realmente todos los medios artísticos son medios de comunicación. Que me dices, es que estamos dando historia de España y a mí me están poniendo grabados y fotografías y cosas del año, sabes, de la patata. Y las situaciones que dices, ay, que viene una foto, luego alguien va y te dice ahora que tú eres fotógrafo, y le dices que eres fotógrafo, y te van a decir, ay, qué guay, pues a ver si me haces una foto un día, y ya está, ¿no? Es como, Sí. ¿y de qué trabajas? Claro, pero ¿cuál es? Pero en verdad, ¿qué haces? ¿De dónde sacas dinero? Claro, entonces es como, literalmente, por ejemplo, eso lo mencionamos también en el otro podcast, que históricamente es algo que ha llevado a mucho. Es otro medio de comunicación como cualquier otro. Y se toma como nada. Y esto se ve mucho en la educación y en cómo luego la gente lo toma cuando son más adultos, porque cuando estás en el colegio o en la ESO, se toman como temas súper banales, ¿no? Que tú vas a plástica y en vez de contarte, hacerte 2 clases teóricas, te estoy diciendo, de hablarte, yo qué sé, de cualquier cosa, sobre que, a ver, plástica, por ejemplo, es para el dibujo, ¿no? Se supone. Sí, se centra en principio de dibujo. Igual, pues, una técnica, se hace una figurita con plastilina. Sí, que es pintar con crayones por numeritos. Claro. Pues con eso, igual, a un par de niños pues les despiertas su artístico, ¿no? Pero es verdad que no se le dedican las horas que se les debería de dedicar. Que luego
los profesores no creo que sean los que tengan el problema a la hora de impartir las asignaturas, sino que es Es la forma en la los que está medios que se planteado, les dan claro. directamente. Sí, porque un profesor no tiene la culpa de que un plan de estudio sea de Mm. una forma o de otra. Sí que es verdad que los profesores pues, aportan mucho a que aprendas o no. Pero no tienen la culpa directa de eso. Sino que el hecho de que a ti te den un cuaderno de plástica y lo único que tengas que hacer es ir de ejercicio en ejercicio, igual uno es copiar una cosa, otro es, como has dicho, colar por numeritos, otro es pegar plastilina y hacer X. Que como iniciación en el cole está Claro, bien, está ¿no? muy bien y sobre todo pues para la Pero técnica y el momento de, pues igual una persona, un niño aprende muy bien a sombrear o aprende muy bien sobre colores o como que sí que es una introducción a ciertas partes del arte, pero no a lo que en verdad la esencia del arte es, y es porque, y además, sí, perdón, sí, te he bueno, interrumpido. que porque no se enseña a crear nada. O a tener simplemente, o ya no Sí, solamente crear, porque no todo, yo no creo que el arte sea para todo el mundo, siempre va a haber como una corriente artística que te va a tocar un poco más, o luego igual directamente no hay, tampoco creo que no haya nada que te despierte interés tú como persona relacionado con el arte, pero que siempre hay cosas que te tocan un poco más que otras. Pero esto a lo que lleva es que a que luego estos niños eh, no les llegue a tocar de la misma manera este tipo de profesión, ¿no? Del palo, tú fíjate tú lo tarde que te llegó lo del sí, cine. ¿Qué tal? sí, porque yo no, a mí siempre me han gustado muchas películas y siempre he dicho, "Buah, me pasaré toda mi vida viendo películas. Pero nunca se te ha Pero nunca he mostrado. dicho, ¿y si hago películas o series o estoy hablando de cualquier cosa, cualquier Sí. medio visual? La tele no me interesa mucho, por no decir nada. Pero, claro, yo nunca me había planteado, ¿puedo en verdad dedicarme a esto y hacerme una carrera solo de hacer películas o series? Y eso es porque nunca me han enseñado el decir, pues sí, te puedes dedicar a esto, puedes tener una carrera, tiene una utilidad para ti y para el resto, para la gente que ve lo que has hecho, como todo medio artístico. Y claro, yo me di cuenta muy tarde y eso afectó a que no entrase en bachillerato de arte, pero bueno, eso son consecuencias que ahora ya no lo que Sí, pero claro que como te ha pasado a ti, a ver, le habrá pasado a mucha gente y hay gente que probablemente no se da cuenta todavía y así hay mucha gente perdida que sí, hemos visto yo creo que los dos en nuestros institutos que no tienen ni idea de qué hacer. Y claro, llega ahora el momento EBAU y el momento universidad y hay mucha gente perdida. sí, no, pero literal. Porque, que bueno, hay que decir que luego también cuando te dan los medios para estudiar estas cosas es un mundo muy complicado, Sí, ¿no? no, claro. Pero porque no, nadie tiene una visión real de lo que son las artes. Y nadie sabe en verdad Es todo que lo es que implica. algo. Y llegas a un mundo que yo a veces veo una serie, una película y digo, ¿qué está pasando? Pero porque no tienes los medios para interpretar eso. Y es una cosa que pasa que yo veo mucha gente que ve un capítulo de una serie y dice, no lo comentan, le da igual, le es indiferente. Que obviamente no, hay que estar analizando todo el tiempo, se puede disfrutar sin más. Pero yo veo gente que ve una película que dice, guau, mira, mírate esta película, está muy bien, los temas que toca, no sé qué. Y luego me llegan y me dicen, ah, muy bien, me ha gustado. Pero ¿qué te ha gustado? ¿Qué has interpretado? ¿Qué has sacado? ¿Qué has Claro. recogido? ¿Qué has Pero eso es absorbido por tú? lo que te digo de que al final, como consecuencia de eso, es que luego la gente no tiene esa capacidad crítica ni Claro, de apreciación sí. por, qué golpe, por ciertos campos artísticos, ¿sabes? Claro, ya Y no de luego cine, que, de ver una pintura y tratar de analizarla claro, o ver por qué ha utilizado X color para un vestido y o esto otro. va a sonar igual un poco fuerte, en plan hot take, pero personalmente creo que todo el mundo debería de tener un mínimo de capacidad crítica Mm, en lo que se refiere a las artes. Igual que yo sé hacer una suma, que es algo claro, basiquísimo, tipo, ya no que te digo que tú digas que tengas una pasión súper sí, ¿no? fuerte por el Pero un cine, mínimo de pero saber
interpretar, porque luego eso pasa que mucha gente ve series, yo que sé, como Euphoria, y sacan cosas que no son. Que Euphoria sí que es verdad que Qué tiene fuerte. puntos y puntos, ¿eh? Como todo, ¿no? Ya, No todos las series ni las películas están hechas con detalles que deberían haberse tratado o temas que podrían haberse abordado mejor. sí. Pero luego pasa que gente va a las redes sociales y te viene y te dice que qué tóxico X o qué mal esto o por qué han tratado esto de esta forma, cuando en verdad dices, pero es que no, tú no has dicho, tú no has interpretado los subtextos, los silencios, no te has parado a decir, A ay, bueno, ver, pues no, Sergio, es claro que que no eso hay que yo analizar, tampoco lo hago. O no sea. ya, pero no, cosas muy básicas de decir, no Sí, sabes por qué este pero, personaje actúa como actúa. claro. Porque igual en un detalle, que obviamente yo también me pierdo muchísimos detalles, que los hago del cine a veces y realmente no pasa nada. Pero cosas que son muy simples, que es que deberíamos tener un mínimo de educación, como son las matemáticas, como es en la literatura, como es Sí, o como es en la música claro, o en una pintura o mm, una cosa de baile o lo que sea, que yo hay cosas que digo, ¿cómo es posible que no tenga un mínimo de conocimiento? Yo, por ejemplo, me lleva ahora alguien a un ballet o una mm, ópera o algo del palo y sé 4 cosas de lo que sé de que me fue en bachiller, sí, pero ya está. Y, y claro, a ver, que es imposible tener conocimiento sobre absolutamente todo en no, esta vida, claro, no se pide pero eso. es verdad que tener un poco de crítica Sí, personal o ya no solo también, eso, curiosidad de decir, ¿por qué este movimiento pues que viene con no, esta parte de la canción en una danza? Y dices, bueno, pues te preguntas y buscas y te informas. claro, pero es que nunca se nos ha enseñado Claro, realmente a tener ese tipo de curiosidad claro, ya está, ya no y no se es nos han dado que te tampoco den los los, claro, ya no es medios. que solo que te den los medios, que no te han enseñado a ser curioso sobre las cosas, te han enseñado a no serlo, es Entonces, que, claro, entonces, a menos que seas una persona que tú por tu propio pie o por otros medios externos que te hayan podido influir, hayas decidido meterte en este mundo, es imposible que, bueno, no imposible, pero es muy difícil que tengas como esa capacidad de crítica y de curiosidad hacia el arte, que al final es algo, yo digo que creo que esto es algo que debería de tener un mínimo de conocimiento todo el mundo, más que nada porque es que es algo que nos rodea en todo, tipo, claro, está esa en todas camiseta que partes. llevas tú la ha diseñado alguien. Esa calle que tú estás viendo, ese edificio en el que acabas de entrar, ha habido un diseñador de interiores que ha decidido hacer esto de una forma Claro, para que tú te sientas cómodo y no es que me digas, voy a analizar la forma en la que están colocadas estas lámparas, porque igual no tiene ni tanta cosa claro, detrás, igual las han puesto ahí pero porque es que quedaban bonitas. claro, pero es simplemente tener como un de apreciación Mm, por ese trabajo mm, y que si tú tienes un interés en un campo en concreto, que puedas analizarlo y puedas sacar tú algo claro, para personalmente de aplicarlo a ello. tu trabajo, que ya no tiene que estar en las artes. Que es que el caso es que se trata, o sea, se desarrolla tan poco la creatividad en los niños, y es que la creatividad no es solo útil para las artes, es que es útil para todo trabajo, para un físico que tiene que sacar una solución a un problema, un matemático, un químico, una persona que hace columnas de periódicos, es que da igual, la creatividad está en todas partes y se aplica a todos los campos y es útil para todo. Poco se habla de que hay muchos diseñadores de moda que han estudiado cosas Sí, de sí, sí, física, sí. matemáticas para ser, no me sale la palabra, la de derecho, que Mm, han estudiado cosas de política, sí, arquitectura, muchísimos diseñadores han es estudiado verdad que es arquitectura. como muy común eso de A mí gente que trabaja en moda que ha hecho arquitectura o que... me da mazo curiosidad porque es como literalmente hay tanta gente que ha estudiado otras cosas y que se han metido en el mundo del arte como muy tarde, que dices que al final es verdad que ellos luego lo ves como su obra está muy influenciada por lo que han estudiado, Mm, ¿no? Pero que también eso quiere decir que tú absorbes todo lo que te viene. Y sí, claro, una vez sabes reflejarlo esto de una forma también artística, algo muy positivo. claro, Y sí, no sé. A mí me sí, pasa con vaya. muchos directores, ¿eh? Yo sé de muchos directores que yo que sé que han estudiado, muchísimos han estudiado filosofía
psicología, pues que cualquier carrera que puedas pensar, luego Es una forma de cambian, reflejar. claro, luego cambian su rumbo y te hacen otra cosa, pero no significa que hayan dicho, no, no me gusta lo que había estudiado, voy ahora a hacer esto. Aplican lo que han estudiado y lo utilizan para hacer otra cosa. Uno que ha estudiado filosofía puede aplicar un movimiento filosófico para crear una película o la trama de una historia, una novela, cualquier cosa. Y esto lo podemos relacionar con querer hacer muchas cosas muy diferentes durante tu vida y no centrarse en una sola. Sí, pero yo sinceramente es que no me quiero centrar en una sola cosa. No, claro, ¿qué es eso? En plan, esto es lo de los trabajos lineales y eso que decías. Sí, o ya directamente, sí, o sea, tiene que ver obviamente con eso, pero el dedicarse a muchas cosas y explorar un montón. Es que con esto también de cuando al final estás, o sea, esto ya poniendo tú que seas una persona que se ha interesado por formarse un poquito en todo, porque, por ejemplo, además nosotros como artistas, es verdad, la gente que ya sabe que se quiere dedicar a ello y que se ha intentado formar un poco por su parte y que tiene como esta visión crítica hacia las cosas, eh, como de esa forma creativa me refiero, tenemos una ventaja y es que hemos tocado un poco todos los campos. Claro. Porque aunque no nos gusten, es algo que nos ha llegado y claro, de lo que tenemos un mínimo de conocimiento. Absorbes información de muchos campos que te son muy útiles para luego ¿Qué pasa? Claro, que esto luego hace que quieras hacer muchas cosas. Y yo, por ejemplo, dentro de las artes, es que trabajaría de una infinidad de cosas y no podría decir, sé que sería 100% mucho más feliz haciendo esto que esto, ¿sabes? Sí. Aunque sí es verdad que tenga más aprecio yo por ciertas cosas. Yo, por ejemplo, creo que tengo mucho más aprecio por la pintura, pero sé que me quiero dedicar a la moda porque me toca igualmente muy de cerca y muy de cerca no, como muy personalmente. Y, por ejemplo, también me dices de hacer algo de cine y aunque no tenga todo el conocimiento del mundo, sí, lo vas a intentar o vas a informarte. Claro. Y vas a intentar, pues, hacer algo. O con fotografía, claro. O cosas del palo, claro. O diseño gráfico, cosas de esas. Yo diría, yo me meto en lo que sea. Claro. Y sería feliz igualmente. Pues eso es variar y explorar. Y sí que es verdad que sobre todo sobre la figura de los artistas se exige un conocimiento y una cultura general enorme, pero enorme de todo, que obviamente es muy difícil saber de todo y satura mucho. Pero sí que pues está bien tener esa curiosidad de decir, pues sí, yo he estudiado X carrera, pero igual a los 23 años, bueno, es un año después de las carreras normales, sí. Pues me da por trabajar en un proyecto para una línea de moda o en el diseño de una marca o... Pero porque además luego va todo relacionado. Yo claro, ahora... Que las artes es todo un campo que se entrelaza todo el tiempo. Sí. Nosotros vamos a entrar ahora a la universidad, entre muchas comillas, sí. ¿Vale? Son escuelas artísticas, no es la uni como convencional, sí. Entre muchas comillas. ¿Qué pasa? Que yo voy a hacer diseño de moda y tú. Yo sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ves las asignaturas y hay asignaturas que veo y digo que no es lo típico que digas que vas a hacer, yo voy a hacer solamente patronaje, dibujo que vaya enfocado a la moda o cosas de estas, que obviamente irá como más relacionado hacia mi campo, pero por ejemplo nosotros en el primer curso hay 4 grados, pues vamos a tener casi todas las asignaturas en común, prácticamente todas, en plan, voy a tener que dar una cosa que es tecnología digital, que yo voy a hacer diseño y no tengo ni idea de qué va a ir esa asignatura, pero que ahí está, y al final pues te va a servir para formarte y tener un conocimiento más general. Igual a mí eso luego me sirve, pues tú imagínate, igual llego yo a mis 30 años y digo, pues quiero ser diseñadora de interiores. Sí que te da un plus. Y a ver quién me dice a mí que no. Exacto. ¿Sabes? Yo lo que pasa con mi escuela es que tiene un primer año que es como un máster. Es decir,
es un curso que no se centra en un aspecto del cine, es decir, no va a dirección, no entras solo a guión, no entras solo a montaje, no entras solo a sonido, sino que das todo, ese momento de educación de te dan todos los métodos para que tú te orientes más a uno a otro, Sí, lo tienen en el primer curso, que me parece genial, por eso elegí principalmente esa escuela. Y claro, es que vas a tener esa introducción a muchos campos del cine, incluso creo que también voy a hacer cosas de moda, de sí, vestuario, creo que sí, que algo habrá, sobre todo creo que en dirección artística. Y que claro, que luego eso pues te sirve para el siguiente año escoger una especialidad y ya luego, cuando salgas de la carrera, yo ya siempre digo, cuando salga de la carrera, yo voy a hacer pues de hacer de todo. Es todo, que, literalmente. aunque me haya especializado en dirección, en guión, en lo que sea, luego igual me da por hacer el montaje, por hacer el sonido, por irme a escribir un libro. Es que... Literalmente. Pero es que es como súper importante. mm, Además, también yo creo que algo positivo que tiene ya una vez tú te has metido en artes, esto es algo positivo que yo saco del bachillerato de artes, es que estás rodeado de mucha gente muy creativa mm, y que trabaja mucho y que te hace ver que no tienes por qué centrarte en una sola cosa, claro. del palo. Y esto también se ve con esto de las asignaturas y todo esto. Yo ahora en segundo de bachillerato, bueno, entré diciendo que quería hacer diseño gráfico. Me he dado cuenta de que no, gracias a mi maravillosa asignatura de diseño. No sé yo si ha sido por el profesor que me ha tocado, por la Claro. asignatura, por el itinerario, por cómo me ha ido el año, lo que sea, pero ahí está, ¿no? Y es verdad que yo verme rodeada de tanta gente creativa me ha traído problemas para mí personalmente, pero también, en plan, ha sido algo que yo he admirado mucho Mm, de tener cerca. Porque tú estabas en una clase y ya no era como plástica de segundo de la ESO, que estaba todo el mundo sin hacer nada, sí, básicamente, sino que tú veías a la gente que iba a clase, y la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría estaban ahí trabajando y haciendo cosas súper distintas. Y lo mismo se veía luego con los trabajos de diseño o los de cultura audiovisual. sí, Y son más influencias, todo. claro. Lo bueno de relacionarse con gente que tiene una faceta, ya no que sean artistas, que tengan facetas artísticas y Sí. que tengan un mínimo interés que te aportan a ti. Mm. Es eso, es recoger información de muchos campos sin saturarse. Realmente no hay que forzar la llegada de información porque eso lleva a bloqueos, Mm. sino pues tratar de desarrollarse como persona, que va todo a lo mismo, ¿no? Sí. El crecimiento personal. Es verdad también que esto, ya cambiando un poco de tema, a lo de la competitividad. Mm. Esto es algo que yo estoy un poco cagada para este año que viene, Yo los también. próximos 4 años, Yo porque también. se habla mucho de que el mundo de las artes es un mundo muy competitivo Mm. y me da mucho miedo, porque además, yo esto no es algo que haya visto por parte de mis compañeros este año pasado, tampoco creo que ellos lo hayan visto en mí, porque es algo que me queda muy para mí, pero yo me he sentido muy en un momento de, eh, no quiero utilizar la palabra rivalidad, Mm. porque no era en plan rivalidad, pero era como que yo personalmente, Sí, viendo tanta gente tan buena en todo lo que hacían, sí que hay un ambiente un poco como de... de yo también quiero llegar a tener como esa Mm. excelencia, que no es Sí, excelencia porque todo el mundo está aprendiendo, claro, cada pero uno de con lo suyo. decir, yo quiero hacer las cosas bien también, ¿no? Claro. Y eso te lleva a un punto de Es que eso competitividad. es, lo de compararse con gente es terrible. Yo es que hace poco me terminé una serie maravillosa que ya la recomendé, que es Better Call Saul. Es que es tan perfecta y yo digo, wow, ¿cómo llego yo? ¿Cómo va esta cabeza a pararse y crear esas tramas y crear esos personajes tan profundos y es que, bueno, Y es que además, sí, perdón, sí, bueno, pero que es horrible porque te lleva a un punto de que ya son celos, que es envidia y es que es totalmente, tóxico, es que genera un ambiente tóxico y ya no, porque yo no hablo con el director de esa serie, tú sí que has estado en contacto con esa gente con la que te comparabas, sí, yo no, pero ya es que es para ti, o sea, crea una presión interna de decir, pues tengo que forzarme a,
informarme un montón de cosas, tal cual. tengo que leer un montón de libros, tengo que crear ahora, tengo que crear joven, porque ahora estoy en mi pic de creatividad, de desarrollo, que es malísimo, que te fuerza a encontrarte en situaciones de salud mental Muy malas, que terribles. lo que es lo que nos ha llevado a disociar. A mí Mm, personalmente ha sido mucho eso, porque yo realmente el problema que he tenido este segundo bachillerato para haberme encontrado como tan mal ha sido eso, que creo que como de forma inconsciente, porque no lo hacía obviamente sí, como conscientemente, era que me comparaba mucho con mis compañeros. Y es que os voy a contar yo una cosa, ¿vale? Porque aquí hay algo que había un profesor en mi instituto cuyo nombre pues no voy a nombrar, ese señor ya vivirá en paz en su casa. Esperamos que te vaya todo muy bien. Pues este señor hacía una cosa, y es que, esto es un ejemplo entre muchos, era que pues cuando hacíamos un trabajo en diseño, la asignatura de diseño segundo bachillerato, pues cogía los trabajos que más los que más le gustaba a él y los colgaba en la pared de la clase mm, para que los viese todo el mundo y que luego la claro. gente creo que tampoco les prestaba mucha atención, Sí, bueno, pero siempre está pero ahí. estaba ahí. Y claro, tú cuando te encuentras en una posición de decir, llevo todo el curso esforzándome de la hostia en mis trabajos y no me han colgado un trabajo en todo el curso, Mm, en una clase que es de 30 personas, tu cabeza dice, ¿cómo será esto cuando yo salga y tenga que trabajar? claro. Porque además, que creo que luego es un poco lo mismo esto con todas las carreras, ¿no? Que dices, pues va a haber mucha gente que estudie derecho, ¿sabes? Yo Mm, también quiero ser el mejor abogado, pero es verdad que siento que como artistas es algo durísimo de ver porque, bueno, es que esto yo es también por algo, es que aquí hay mucho trasfondo, que creo que es muy posible que mucha gente de artes pueda releitear. Tú cuando eres pequeño y desde muy pequeño llevas estando como en el mundo de las artes, ¿no? En un ambiente en el que no todo el mundo hacía algo artístico, era algo que estaba como súper glorificado, mm, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo salí del cole, que era la que pintaba, ¿no? Y todos los padres eran como, ay, qué bien pinta tu niña, ay, no sé qué, ay, mira, tengo este dibujo, qué bien ya cuando seas famosa, así tengo esto y esto que va a valer mucho, me voy a mm, acordar de ti, diré, esa es la hija de no sé quién, esa la conocía yo. claro. Luego llegas al instituto y sabes, hay más gente que pinta, hay gente que toca instrumentos, están los de teatro, Mm, pero no es como un ambiente en el que haya, en el que la gente le dé completamente igual, ¿no? Y haya 30 personas mm, que se les dé súper bien lo que claro. hacen en ese ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, que eso es un problema de ego bastante tocho, en el que hay que trabajar, que es que dejas de ser como tan especial. Mm, ¿Y qué pasa cuando llegas encima a un aula en el que se compara de una forma tan vasta tu trabajo y tú no llegas a cumplir las expectativas que tienes puestas sobre ti misma, mm. no solo tú, sino la autoridad, en este caso el El profesor? profesor. Claro, es que es externo, es que no solo es una presión interna, es que hay una presión externa que influye a que tú te presiones internamente. Es que es todo un ciclo. Claro, entonces dices, eh, es algo muy chungo, Mm, porque llevas como toda tu vida siendo como estando en casa de que, ay, qué bien pinta mi niño, qué bien lo hace, ¿sabes? mm, De repente que ya no eres como esa persona que sigue siendo una persona creativa que puede, que se le puede dar súper bien hacer lo que sea que se te dé bien, mm. pero que luego llegas y es como que ya no es tan especial. Sí, Y eso, cuando te da muy un fuerte. shock, sí, Y claro. entonces es imposible no compararte, Mm, porque estás en un ambiente en el que ya no eres tan especial alrededor de tanta gente así y dices, yo quiero ser especial, sí, ¿sabes? Yo quiero resaltar en lo que hago. Y es como que estás todo el rato buscando formas de resaltar. A mí yo este año, por ejemplo, pasado, no he conseguido cumplir mis expectativas y así me ha pasado que he acabado disociando todo el año. es que las expectativas propias.
Y yo creo que eso deberíamos tratar en otro capítulo, Sí. porque da para mucho. Es terrible. Y hay que tener mucha perspectiva de decir qué es realista y qué expectativas son realistas, qué puedo hacer yo de verdad que me sea Literal. útil y que me ayude a mí en mi desarrollo personal. Pero es que... Pero es que cuando te empiezas a comparar es horrible. Yo me acuerdo, en diseño no, pero me acuerdo a principio de curso, que la profe lo dejó de hacer, a principio de curso la profesora de dibujo artístico y de técnicas nos hacía fotografías a los trabajos que también que les gustaban mucho, ¿no? Y había veces que luego los presentaba y tenía igual 10 trabajos de una clase enorme, ¿no? Y los pasaba por la pantalla diciendo que le gustaban cómo habían quedado esos. Y yo me acuerdo en esa asignatura que sí que hubo algunas veces que me puso la profesora en la pantalla y luego yo volví a mi casa toda orgullosa, se lo decía a todo el mundo y yo, ay, que me ha puesto la profesora en la pantalla y yo qué feliz estoy. Tía, es que no. Y luego llegaba a diseño, otra vez no me habían cogido el trabajo, y es un bucle de que llegas y dices, ay, Sí, es de altibajos. repente ya no soy especial. Ciudades... Las ciudades no planas, altibajos. Tachán, todo está Sí. relacionado. Pero es que esos son ambientes tóxicos que se generan en institutos y en centros educativos. Pero hay que saber tener perspectiva, saber Sí. separar qué es bueno para ti y qué no. Y todos en algún momento de nuestra vida, ojalá, podamos hacerlo. Yo creo que ya está. Porque es que llevamos una hora y un minuto. Vamos a cortar. Sí, porque es que ya hemos a hacer tratado una- muchos temas. Vamos a hacer una pequeña conclusión. En Sí. conclusión, centraos en lo que vosotros hacéis. Sí. You do you, en plan. Sí, Period. encontrar un confort en vuestro trabajo, en lo que os aporta para vuestro Qué trabajo a buena vosotros. frase. No, pero sí, ¿eh? Y estar cómodos con el ambiente de trabajo en el que estéis, ¿no? Vale. Y como conclusión también, Sí. las rutinas son una mierda, rutinas. no las soportamos. Y yo creo que hablaremos en otro capítulo también de rutinas un poco más en En el detalle. próximo capítulo. Sí, en hábitos y cosas así. Pero bueno, dejamos un poco de misterio, porque con nosotros tratamos muchos temas, pues habrá otros. Así Slay. que un besazo y hasta el próximo capítulo. Bye bye. Bye.